Hola chicos, mi nombre es Carla Valderrama Cardoso de la Universidad de la Amazonia. Hoy vengo a hablarles sobre la síntesis y caracterización de los pigmentos cerámicos con estructura espinelada de cromita de zinc y cromita de cobre sintetizados por una ruta de reacción de micelas normales. Entonces el método utilizado es la síntesis por microemulsión o micelas normales. Principalmente en esta técnica se utiliza el DSS, que es el dodesilsulfato de sodio. Lo que sucede es que en esta reacción los cationes metálicos se asocian a la cabeza polar, que es esa cabecita que miramos aquí, creando superfactantes funcionales y de esta manera favoreciendo la reacción. Bueno, pero ¿y qué son esos superfactantes? Pues esos son un elemento que actúan como emulsionante o aumentante y que permiten reducir la tensión superficial que existe en un fluido. Entonces, estos crean micelas que actúan como pequeños reactores y si ocurriera una reacción de precipitación se tendría que tener precursores como sales metálicas y un agente precipitante. De esta manera, el precipitado formado será del tamaño del orden de las micelas conseguidas, así consiguiendo así el control entre el tamaño y la forma de la partícula. Entonces ahora vamos a hablar un poco del proceso experimental que los investigadores utilizaron para poder sintetizar la cromita de zinc y la cromita de cobre. Principalmente empezaron el agente surfactante que era el DSS, dodesil sulfato de sodio. Este lo escogieron porque es un surfactante aniónico, fácil de conseguir. En solución se ioniza, quedando también en una carga negativa. Este surfactante lo agregaron en agua desionizada para crear una disolución de 2,5% del peso del DSS. Posteriormente, esta solución se dejó en una agitación magnética para poder formar las micelas normales del DSS. Posteriormente, se hizo el respectivo ajuste del pH, un pH 9 con una solución amoniacal, debido a que en ácido el complejo puede formar hidronios cambiando la estructura y favoreciendo así los reactivos. Además que se debe tener en cuenta que se debe hacer su respectivo control de la temperatura y el pH para poder obtener las características morfológicas específicas del producto. Posteriormente, se pesaron los precursores metálicos y se agregaron a la disolución con el fin de que ocurriera la reacción de complejación y pues una vez ocurrida se dejó por 24 horas en agitación magnética. Después de pasar las 24 horas, se observó que se formó pues una suspensión, la cual se llevó al secado por 24 horas a 90 grados Celsius. Pues ya finalizando, se molturaron los polvos resultantes del secado. Pues este polvo que se molturó se calcinó en un horno eléctrico a 700 grados Celsius por 6 horas, siendo la velocidad de calentamiento hasta la temperatura anterior de 10 grados Celsius por minuto, la cual se determinó a partir del análisis térmico hecho previo al proceso experimental. Cabe recalcar que tanto para la cromita de zinc y la cromita de cobre se realizaron el mismo proceso experimental pero en diferentes momentos. Entonces pues posterior al proceso experimental se le hizo su debida caracterización para poder determinar si era o no era la cromita de zinc y la cromita de cobre. Entonces pues principalmente hay que tener en cuenta que pues la caracterización mineralógica se ha utilizado mucho en el último tiempo como un tipo de soporte para el entendimiento de los procesos naturales e industriales en las áreas de biohidrometalurgia, metalurgia extractiva, geología y pues entre otro tipo de ramas.
Pues la caracterización se realizó por medio de la difracción de rayos X eh, y pues esa difracción de rayos X también nos ayuda a identificar bien sean las impurezas, bien sean reactivos que no hayan reaccionado completamente o subproductos de la reacción. Pues aquí podemos observar que tenemos un patrón que para el de la cromita de zinc es 1107 y este se comparó con el difractograma del producto obtenido del proceso experimental. Pues se puede ver que los puntos indexan muy bien con los picos del patrón, pero la diferencia es la anchura de estos picos, lo cual nos indica que pues la cristalinidad de ese compuesto es muy baja. Bueno, ahora pues para la cromita de cobre pues también se le hizo su debida comparación. Entonces pues al hacérsela pues el patrón viene siendo 0,4 y es el que está determinado con el color rojo en la parte inferior. Entonces lo que observamos es que los puntos del producto experimental indexan realmente muy bien con los del patrón. Aparte de esto, al igual para la cromita de zinc, se observa que pues el ancho de sus picos nos indica que la cristalinidad de este producto es realmente baja. Aparte de esto, también se observan trazas de óxido de cromo, perdón, y pues que haya este tipo de producto aquí, de este tipo de óxido, nos indicaría realmente que la pureza de este compuesto no vendría siendo alta. Ahora pues posterior a la caracterización mineralógica se realizó la caracterización morfológica. Esta pues es una técnica de análisis topográfico, estructural y composicional y pues dada su resolución, magnificación y versatilidad de variantes permite que su aplicación esté en un campo muy diverso. Este equipo, el de microscopía electrónica de barrido, es capaz de tomar una imagen de la muestra, aunque realmente no es una imagen de la muestra, sino una respuesta, ya que esta es impactada por haz de electrones que pues al ser impactada produce una serie de señales que son registradas en diferentes detectores del equipo y pues estas señales ofrecen información sobre la composición, topografía y hasta de la conductividad de la muestra. Ahora pues mediante el análisis de la microscopía electrónica de barrido se logró observar que para la cromita de zinc esta pues forma aglomerados de partículas y pues cuando digo aglomerado decir que pues está formada por más partículas eh, y que tiene tamaños menores de 1 micrómetro. Y para las partículas de la cromita de cobre pues son formadas por estructuras romboédricas de un tamaño menor a 5 micrómetros. Bueno, entonces pues también se realizó la caracterización colorimétrica y espectrofotométrica y esto debido a que la cromita de zinc y la cromita de cobre son pigmentos cerámicos. Entonces pues la colorimétrica se realizó gracias al modelo de Cielab. Este pues fue desarrollado para lograr una mejora en la representación del color y pues es considerado como uno de los modelos más completos que existen. Este pues es usado ampliamente para describir los colores que se pueden percibir por el ojo humano y determina el color de acuerdo a la posición en el espacio en 3 dimensiones. Entonces pues tenemos tres componentes. El componente L es el componente de luminosidad y nos dice que un valor de 0 corresponde a un color negro y un valor de 100 corresponde a un color blanco. También tenemos el componente A, que es el croma, donde los valores positivos corresponden a un color rojo y los valores negativos a un color verde.
Y por último tenemos el componente B, que es el componente de los tonos. Para ese componente, pues los valores positivos corresponden a un tono amarillo y los valores negativos corresponden a un tono azul. Entonces, aquí en la tabla de las coordenadas colorimétricas, pues se puede ver que cuando se cambia de un ion modificador de zinc a cobre, la luminosidad disminuye de verde a negro. El componente amarillo se transforma de un azul de un amarillo a un azul, perdón, y, y que para las coordenadas A y B cambian, pues también se puede decir que los valores cambian cercanos al eje de claridad, por lo cual se observa un cambio de color verde a negro. Entonces pues también tenemos la caracterización espectrofotométrica. En esta caracterización pues se presenta un espectro de reflectancia difusa para la estructura de la cromita de zinc y la cromita de cobre. Para la cromita de zinc se observa que el pico máximo fue de 510 en longitud de onda. Entonces pues este número nos dice que corresponde a una tonalidad verde, como lo indica aquí el patrón del lado izquierdo. Mientras que para la cromita de cobre, que es la roja, se presenta con un porcentaje constante de reflectancia difusa, lo cual muestra que al absorber el 95% de la luz incidente, pues se caracteriza por ser un color negro. Y pues para terminar, esto pues debido a que este fue un artículo que se hizo como para postular el método de micelas normales, entonces pues este realmente sí se puede emplear, se puede convertir en una alternativa para la obtención de esas materias primas utilizadas pues para la industria cerámica. Y gracias.